Bien, entonces entramos ya en la parte de cierre, ¿cierto? Nos vamos acercando al final de este seminario. Ahora tengo entonces el gusto, el gran agrado de presentarle a quienes fueron parte del equipo docente del curso de Ordenamiento Territorial 2020, quienes van a presentar, bueno, se titula, ¿cierto?, esta presentación, Desarrollo Sustentable Sostenible, DS2. Ahí estamos acuñando un acrónimo como parte de lo que se hace hoy en día también. Y esto va a tratar sobre las similitudes y diferencias conceptuales e implicancias de estos dos conceptos en el ordenamiento territorial, ¿ya? Este es de carácter un poco más conceptual, abstracto, pero también la idea es ir dilucidando cómo a través de los conceptos, que son los que nos van ayudando a configurar nuestro vocabulario, una forma de interrelacionarnos también, qué es lo que vamos comprendiendo y cómo esa comprensión también se va modificando, o hay cosas que podemos pensar que es de una manera y por lo menos de lo que queda el registro no necesariamente. Así que con mucho gusto le doy ahora entonces el pase a mi equipo. Creo que Pedro va a comenzar a conversarnos de la presentación, así que, estimado equipo, adelante. Muchas gracias, Gerardo. Wow, qué increíble estar en este momento, ya concretando este seminario, ¿no es cierto? Y llegamos a la parte final. Agradecer la energía y la inspiración también que nos transmitieron Rubén y Francisca con sus muy bonitas investigaciones y experiencias que están realizando, tomar la acción, ¿no es cierto? Espero que podamos metabolizar este seminario para que también se transforme en esa energía de acción para todos nosotros. Eh, bueno, damos paso entonces a la presentación final. Nos hemos percatado también con el equipo, esta investigación nace desde, ¿no es cierto?, una invitación de Gerardo que nos hace, desde el percatarse que estos dos conceptos, desarrollo sustentable o sustentabilidad, o sostenibilidad y desarrollo sostenible, muchas veces se usan de manera por igual, como sinónimos. Entonces hoy día también vamos a invitarlos a reflexionar, a compartir sobre qué aspectos conceptuales permiten que esto suceda, y también ya mostrar los resultados de esta investigación de cuáles son las particularidades y naturalezas de cada uno de estos conceptos por sí solos. Y finalmente llegar, ¿no es cierto?, a esto de la acción, de qué implicancia tienen estos conceptos, ya que es una discusión bastante teórica, en el ordenamiento territorial y en espacializar lo que nos vienen a mostrar estas definiciones. Entonces, el contenido de esta presentación, vamos a comenzar con una breve revisión del tiempo, de cómo han ido transformándose estos conceptos desde su origen, para también mostrar un poco del origen de los idiomas, desde dónde nace este concepto y también cómo se ve en otros idiomas, cómo se utilizan y cómo se entienden en otros idiomas. Y ya luego pasaremos a explicar el marco metodológico de la investigación y sus resultados. Finalmente, las implicancias que tienen estos conceptos para el ordenamiento territorial. Y antes de dar el pase a Gustavo, que nos va a explicar del origen, el acrónimo de DS2, el D tiene que ver con desarrollo, y el S por 2, ahí nos faltó el por, pero tiene que ver con que está esto de sustentabilidad y sostenibilidad, ¿ya? Solo para que quede, para que no se nos olvide explicar eso. Así que dale, Gustavo. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. En cuanto al origen del concepto, en resumidas cuentas, se podría decir que este se remonta a la década de los 70, década que se caracterizó por una creciente preocupación mundial por el medio ambiente, y lo que llevó a la realización de la primera cumbre de la Tierra el año 72 en Suecia, Estocolmo, y en ella se planteó una declaración con 26 principios, donde el número 2 manifiesta la idea de que los recursos deben preservarse en beneficio de las generaciones futuras,
idea que posteriormente se acuña en el concepto de desarrollo sostenible. Luego, entre los años 70 y 80, y como forma de manifestar una crítica al desarrollo basado únicamente en lo económico y de direccionar la lucha ambiental, se plantean conceptos como el de ecodesarrollo y el de aprovechamiento sostenido. Sin embargo, no perduraron en el tiempo al posicionarse de forma antagónica con lo que sería el modelo occidental capitalista, y no fue hasta el año 1987 donde, mediante el informe Brundtland, se acuña por primera vez el concepto inglés de Sustainable Development, el cual se define como el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales, pero sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas, y el que fue ganando rápidamente la aceptación pública, y ya desde el año 90 en adelante se realizaron nuevas cumbres, como la de Río de Janeiro, y las que ya tomaron por bandera de lucha este concepto y masificándolo a un nivel global, y ya, por ejemplo, en la cumbre de Johannesburgo y Río más 20 que se fueron realizando posteriormente, se fueron evaluando los progresos y acuerdos que generamos en esta materia a lo largo del tiempo, y finalmente se encuentra el año 2015, donde está la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que plantea 17 objetivos, que se desglosan en 169 metas, que en el fondo buscan alcanzar una prosperidad social, económica y ambiental, o en otras palabras, un desarrollo sostenible de cara a la tercera década de este siglo. Y también estamos a la espera de los futuros acontecimientos en la materia, pero quiero que nos quedemos con la idea de que este es un concepto proveniente del inglés, aspecto que Emilia va a abordar a continuación. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, como se mencionó anteriormente, todo este desarrollo, todo este debate, todas las discusiones que se tornaron en torno a la preocupación por el medio ambiente, la conservación, etcétera, se acuñan originalmente en el inglés bajo lo que Gustavo denominaba como Sustainable Development. Lo mismo ocurre en el caso izquierdo, como lo vemos, para el caso francés, que al momento de su traducción también tiene un concepto unívoco bajo la conceptualización de développement durable. Esto nos indica otro traspaso de este concepto único en otro idioma que es diferente al inglés. No ocurrió lo mismo, sin embargo, para el caso español, que en su traducción encontramos diversas fuentes que nos aluden indistintamente muchas veces con el adjetivo sostenible o sustentable. Por su caso, o sea, en su caso Verdugo 2014, plantea que suele ocurrir que en la traducción el adjetivo sostenible o desarrollo sostenible suele implementarse más para el caso de la documentación y la investigación europea, y en el caso de Latinoamérica suele tratarse más con el adjetivo de sustentabilidad o desarrollo sustentable. Ahora, esta bifurcación que toma lugar al momento de traducirse del inglés al español es lo que llama la atención de este equipo y un poco lo que suscita el motivo de esta investigación y este análisis, que es en el fondo identificar cuáles son los criterios y los elementos propios de cada uno de estas traducciones que llegan al momento de ser traducidos desde su idioma madre, que es el inglés, y que en el fondo nos permiten un poco detallar o investigar y profundizar en cuáles son los aspectos en los que difieren y en los cuales tienen similitudes. Para eso, a continuación, mi compañera Amparo los va a orientar con la metodología que se implementó para este análisis de bifurcación. Gracias, Emilia. Brevemente, para explicar la forma en que hicimos esta investigación, declarar que utilizamos una técnica de análisis de contenido a posteriori, es decir, fuimos revisando diversos documentos y luego se analizaron. Se privilegió la diversidad de fuentes, revisamos artículos científicos, tesis y memorias, instrumentos de acción pública y normas de rango legal. Y luego de revisar todos estos documentos, el análisis de contenido se hizo donde hacía referencia al concepto, a una definición de sustentable o sostenible, para posteriormente identificar esas ideas claves de cada definición y agruparlas en categorías relacionales. Los resultados de este marco metodológico van a ser descritos a continuación. Gracias, Amparo. Como principales resultados,
pudimos hallar una bifurcación conceptual del concepto, donde yo les presentaré los hallazgos para el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable, pero antes se vuelve necesario declarar qué es lo que entendemos por valores, por ideas fuerza y por temporalidad. Por valores nos referimos a los atributos o cualidades distintivas de las diferentes definiciones analizadas, mientras que por idea fuerza hacemos referencia a una frase o palabra que refleja la esencia o el núcleo de la definición como tal, y la temporalidad, por su parte, hace referencia a la secuencia temporal, a la duración específica a la que elude el concepto, y sin intención de explicar a cada uno de estos resultados, los voy a señalar a grandes rasgos. En el caso por ejemplo, acá los valores, tenemos la idea de la solidaridad, es decir, se apunta a un beneficio más bien colectivo, más que un beneficio individual. En la idea fuerza destacamos a la intergeneracional, siendo un concepto a que apunta no solo a las generaciones actuales, sino que también hacia las generaciones futuras. Un mejoramiento, es decir, que los recursos han de usarse, pero propendiendo a una optimización, un mejoramiento de cómo esto se encuentra, un equilibrio, pero un equilibrio no apuntando únicamente a una dimensión, sino que sea multidimensional, es decir, integrando una dimensión social, económica y una dimensión ambiental. También en cuanto a la temporalidad, por un lado se puede entender como un proceso, es un conjunto de fases sucesivas que apuntan a este desarrollo sustentable, o como un proyecto, como un conjunto interrelacionado de objetivos. Y ahora les dejo nuevamente con Amparo, que va a explicar los resultados, pero para el concepto de sostenibilidad. Muchas gracias, Gustavo. Paralelamente, para el concepto de sostenibilidad o desarrollo sostenible, en esta revisión resulta que no se encuentran valores asociados, pero sí se encuentran diversas ideas fuerza que son muy similares al concepto de sustentabilidad que explicaba Gustavo. Por ejemplo, repitiéndose los conceptos de que sea intergeneracional, de que exista un equilibrio, de un mejoramiento constante, y en particular surge el concepto de umbral de renovación, que hace referencia a la explotación de un recurso por debajo del límite de renovarse por sí mismo. Y por otro lado, en el caso de la temporalidad, este concepto se asocia a un proceso. De hecho, surge también en muchos lados la idea de que es una acción de sostener en el tiempo para este concepto de sostenibilidad. Y también, a modo general, se observa que hay una menor dispersión de términos o de categorías encontradas en sostenibilidad, a diferencia del concepto de sustentabilidad. Y a continuación vamos a representar gráficamente estos dos conceptos para poder compararlo y ver sus similitudes y diferencias. Perdón, estaba muteado. Ahora sí. Gracias, Amparo. Como bien decía Amparo, bueno, esta lámina nos va a ayudar a analizar un poco más estos resultados. Como podemos ver, sustentabilidad tiene una dispersión de ideas, fuerzas, de conceptos mucho mayor que sostenibilidad. Podríamos, a través de esta visualización, decir que sostenibilidad es un concepto mucho más enfocado, y como vimos al principio, desde el origen del concepto, distintas disciplinas también han incidido en que las ideas fuerzas de los conceptos también vayan desarrollándose y dispersándose, lo que ha vuelto un poco más difícil hoy en día definir propiamente tal qué es cada uno de los conceptos. Uno de los hallazgos importantes, como pueden ver en las líneas rojas que unen estos conceptos, tienen muchas cosas en común, y visualmente podría decirse que el concepto de sostenibilidad está contenido dentro de sustentabilidad. Esto nos llama la atención, ya que desde aquí puede verse esta idea de que los conceptos se han ido utilizando en algunas veces de manera como sinónimos o por igual, ya que comparten bastante de su idea fuerza. Dentro de nuestros resultados también, a modo de diferenciar, ¿no es cierto?, particularmente cada uno de los conceptos,
tenemos que sustentabilidad presenta estos valores que comentaba Gustavo al principio: solidaridad, equidad, bienestar, los toma en consideración dentro de su definición a la hora de referirse a desarrollo sustentable. En cambio, no encontramos en sostenibilidad ese tipo de aspectos conceptuales. Y también, a modo de diferenciar, otro elemento más que diferencia estos conceptos, bueno, a pesar de las ideas fuerzas que son propiamente tales de cada concepto, está el hecho de la temporalidad. Como pueden ver, en sostenibilidad, claro, se ve más como un proceso sostenible a largo plazo, pero en sustentabilidad también podemos hablar de proyectos, acciones sustentables, y que no necesariamente involucran un proceso o a largo plazo. Dentro de cómo estos conceptos también se utilizan a través de las distintas disciplinas, tenemos las políticas públicas, investigaciones, etcétera. Es que a continuación también Emilia nos va a explicar un poco cómo estos conceptos se han ido utilizando, en este caso por el ordenamiento territorial. Así que doy el pase a Emilia para que nos explique más sobre esto. Gracias, Pedro. Bueno, como mencionaba, yo les voy a hablar de las implicancias que tiene toda esta investigación, los resultados en el ordenamiento territorial y un poco para qué nos sirve el resultado y los detalles a los cuales nosotros pudimos llegar con todo este desarrollo. Primero vamos a ver por a la mano izquierda un poco de los antecedentes que suscitan esta investigación. En la parte superior vemos como el profesor Gerardo Villa, ya del año 2015, constataba esta relación entre el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable, indicando que este ordenamiento territorial podría surgir como una expresión espacial de dicho desarrollo. Luego, posteriormente, el profesor Gerardo Villa, el año 2017, constata que un poco el vínculo entre este ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable se puede efectuar a través de la eficiencia espacial. ¿Y en qué términos? En los términos en que los planificadores y la comunidad en conjunto pueden contribuir para localizar las distintas actividades y los asentamientos de forma que se reduzca el gasto de energía y se optimicen los recursos y los procesos. Una vez indicado esto, podemos pasar a la imagen central, al gráfico, donde para dar una leve orientación vemos en el eje de las Y el consumo anual per cápita de gasolina y en el eje de las X la densidad urbana. ¿Qué nos busca reflejar este gráfico? Bueno, que aquellos países, sobre todo en Europa, que tuvieron la posibilidad y la iniciativa de implementar políticas vinculadas al ordenamiento territorial, pudieron generar un desarrollo urbano de mayores densidades sin necesariamente tener que derivar en un mayor consumo y en aquellas prácticas que se pueden asociar al crecimiento urbano desmedido y descontrolado, es decir, sin una planificación o un ordenamiento territorial. Una vez entendido esto y la deuda un poco académica existente, porque es importante recordar que todo esto está en el ámbito académico, pasamos a la parte derecha de nuestra presentación, donde vemos 6, tanto ideas fuerzas como valores, que desde este aspecto teórico-conceptual nos pueden permitir evaluar teóricamente si efectivamente este ordenamiento territorial contribuye al desarrollo sustentable y o sostenible. Entonces, para ello, toda la investigación nos permite reunir tanto estas ideas fuerzas y atribuciones de valores, como les comentaba, que nos van a permitir evaluando si efectivamente la implementación de estas políticas o las distintas prácticas de ordenamiento territorial, sea a nivel local o regional, están efectivamente dirigidas y apuntadas hacia un desarrollo más sustentable y sostenible. En términos específicos, las primeras 3 ideas fuerzas o valores corresponden únicamente a la investigación y a los resultados arrojados de los conceptos relacionados a la sustentabilidad o desarrollo sustentable. Tenemos el enfoque sistémico, el principio de equilibrio y el mejoramiento. Los dos que le siguen a continuación, que es el principio de equidad y multidimensionalidad, son un resultado exclusivamente de lo que entendemos por desarrollo sostenible, o sea, sustentable, perdón. Disculpen, creo que, no sé si lo indiqué bien, pero los primeros dos son compartidos. Creo que dije que era para sustentabilidad, pero son compartidos. Luego el principio de equidad y multidimensionalidad efectivamente corresponden exclusivamente a sustentabilidad. Y por último, la capacidad de conservar y renovar
corresponde tanto a sustentabilidad como a sostenibilidad. Aquí es importante indicar que por supuesto que existen diferencias conceptuales y prácticas entre lo que se entiende por capacidad de conservar y capacidad de renovar. No obstante, para efectos de la evaluación teórica se agrupan bajo un concepto porque se entiende que apuntan en una dirección similar. Bueno, para finalizar, como dice el título, estas reflexiones finales son preliminares porque siempre cualquier investigación, sea práctica o teórica, se entiende que concluye para que otra inicie, es decir, la construcción del método, la construcción de la ciencia, la construcción del desarrollo, siempre es un constructo continuo, por ende queremos dejar abierta esta reflexión para investigaciones futuras, para acotaciones, para cualquier tipo de contribución que se quiera añadir. Entonces, como indica el segundo subtítulo, etimología y polisemia, estas se podrían decir que son las dos grandes conclusiones que el equipo pudo arrojar después de esta investigación. Con etimología queremos indicar que en el fondo no existe una palabra para cada cosa, así como una palabra no tiene un único significado. Y que inmediatamente trae como consecuencia esta segunda conclusión, que es la polisemia, es decir, los múltiples significados para distintas, o sea, para una misma palabra, para una misma semántica. Esto se intenta reflejar en las esferas o los círculos que tenemos abajo, donde en el fondo la de mayor tamaño refleja esta búsqueda más dispersa y de mayores ideas, fuerzas y de valores incluidos que están adjuntos a la sustentabilidad, y cómo en el círculo menor, que es el morado y que representa la sostenibilidad, hay una intersección casi absoluta de aquellas ideas, fuerzas que pertenecen a sostenibilidad, pero que a su vez son compartidas con la sustentabilidad, existiendo un único concepto o idea fuerza que es exclusivo para sostenibilidad, que es la capacidad de renovación o umbral de renovación. Finalmente, indicar que aquí se destaca en negrita aquellas ideas, fuerzas y valores que fueron seleccionados por el equipo de trabajo para efectos de evaluar teóricamente y un poco consolidar estos criterios a partir de los cuales nosotros, y bueno, no solo en el ámbito teórico y académico, sino que futuramente para actividades prácticas, también nos permiten reflexionar respecto a si nuestras acciones y lo que estamos planificando e implementando contribuyen o no a esto que estamos entendiendo como desarrollo sostenible y o sustentable. Muchas gracias, Emilia. También agradecer por la escucha a todos los que se han quedado aquí hasta el final, los que están por Facebook Live también, a todos los amigos y amigas, colegas, compañeros, compañeras que también nos ayudaron a difundir. Ahora vamos a pasar a ser protagonistas las preguntas y los participantes. Así que, bueno, agradecer simplemente y pasarle la palabra a Gerardo.